Muchachos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar del Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume y pues vamos a terminar de mirar lo que considera este pensador acerca del tema de la causalidad. Entonces nos habíamos quedado en la sección 3. Nos habíamos quedado en la sección 3 mostrando a grandes rasgos por qué el razonamiento causal, o mejor dicho, la proposición, ¿sí? Todo lo que comienza a existir tiene una causa, no es algo que pueda ser demostrado de forma lógica, es decir, de forma a priori o sin apelar a la experiencia. Es decir, esta afirmación es una afirmación que, según Hume, solamente podría llegar a derivarse de la experiencia, pero no, digamos, de una definición, de un razonamiento lógico o, en otras palabras, de unas relaciones de ideas, ¿sí? Entonces, nos habíamos quedado en, nos habíamos quedado en esto, ¿cierto? Nos habíamos quedado en esta explicación o en esta afirmación de David Hume, que si la certeza, es decir, si la absoluta necesidad pertenece solamente a las relaciones de ideas tipo el triángulo tiene tres ángulos, que es una relación de ideas en tanto, digamos, es una definición, ¿sí? Es algo que por definición pertenece a esta figura geométrica. Entonces, la causalidad no tiene esta certeza necesaria porque Hume establece muy bien cuáles son esas relaciones de ideas que sí pueden llegar a tener esta certeza, que serían la semejanza, la cantidad, la cualidad y la contrariedad, ¿sí? Y nos brindaba otros argumentos adicionales, que es básicamente que como la imaginación puede llegar a concebir, puede llegar a imaginar que algo comience a existir sin que necesariamente medie una causa, entonces por lo mismo, por el hecho mismo de que la imaginación es capaz de concebirlo, entonces eso ya nos muestra que no es algo necesariamente lógico y lo hace apelando a ese principio que yo les había mostrado en las sesiones pasadas de la diferencia y la separación, ¿cierto? Pues por diferencia y separación, ¿sí? Por diferencia y separación, la imaginación puede concebir un objeto A, causa, que se puede tomar como causa, independiente de un objeto B, lo cual ya nos implica que, digamos, en términos estrictamente a priori, en términos estrictamente lógicos, por definición, un objeto no implica necesariamente la existencia de otro. Si para nosotros en nuestra mente está implicado, no es por razonamiento lógico, sino por experiencia, sino por observación. Nosotros llegamos a esa conclusión gracias a una serie de observaciones. Y finalmente, él toma varios argumentos de otros pensadores
que intentan demostrar de forma lógica o de forma a priori que todo lo que comienza a existir tiene una causa y que eso es algo absolutamente necesario. Entonces, habíamos quedado aquí. Nos habíamos quedado con Hobbes, con Clarke y con Locke, ¿cierto? Como para complementar esa explicación que hace Hume. Entonces aquí nos habíamos quedado fundamentalmente en que Hume iba a evaluar esta afirmación. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Si, digamos, es algo a lo que llegamos, es una conclusión a la que los filósofos y la gente de común llegan a través de un razonamiento lógico o, por el contrario, a través de la experiencia y de que la mente toma unas ideas provenientes de la experiencia y las relaciona o las ordena de forma tal que llega a la conclusión de la existencia de esa causalidad. Entonces, lo que va a demostrar fundamentalmente es que es una inferencia, que no es a priori, y por tanto no es algo necesario, ¿sí? Sino por experiencia, gracias a una asociación de ideas, en la imaginación. Y va a ser de ahí de donde nosotros, los seres humanos, derivamos esa causalidad. Entonces, miremos un poquito. Profe, Sí, Jorge, adelante. profe, buenos días. Buenos Sino que en días. en la última clase, Ujú. eh, ya con referencia a eso a la inferencia, yo había entendido que los filósofos han intentado mostrar de forma a priori que la causalidad es algo necesario, entonces no es algo necesario. Claro, lo que quiere demostrar Hume es que en términos lógicos, en términos netamente conceptuales, no es algo necesario, en el sentido pues de una inferencia lógica, tipo Sócrates es mortal, así el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, que es una conclusión necesaria, ¿cierto? Que se tiene que derivar de esa forma, y los filósofos de la época pensaban o querían demostrar que la causalidad tenía esa misma característica, tenía ese mismo nivel de necesidad, y lo que dice Hume es no es algo necesariamente lógico, sino que llegamos a esa afirmación por la experiencia, por la observación, ¿cierto? Y una observación que, digamos, hay que entrar a analizar más tarde en qué consiste, qué es lo que implica, cómo se realiza en la mente humana esa inferencia a partir de la experiencia, pero no una inferencia lógica, una inferencia a priori, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente, entonces él toma todos los tres argumentos que podemos resumir de la siguiente manera. Entonces, Hobbes quiere demostrar que es necesario, en términos estrictamente conceptuales, que todo lo que comienza a existir ha sido causado por otra cosa, ¿cierto? Entonces nos dice lo siguiente. Lo voy a poner en forma de premisas y de conclusión, como para no alargarme demasiado. ¿Qué nos dice Hobbes? Al menos desde lo que entiende Hume, que plantea Hobbes. Ya habría que entrar a mirar en qué texto de Hobbes lo dice, y bueno, pero eso no viene al caso.
Entonces nos hace una primera afirmación que consiste en que todos los puntos del espacio y del tiempo en que algo puede comenzar a existir o en que algo puede surgir son iguales, digamos, en sí mismos, ¿cierto? Es decir, todos los puntos del espacio y del tiempo son iguales. Y si todos los puntos del espacio y del tiempo son iguales, entonces Entonces, si no hay algo aparte de ese punto en el tiempo y el espacio que es igual a todos los demás, que posibilite o que permita el surgimiento de algo o que algo comience a existir, entonces nunca va a existir porque todos los puntos del espacio y del tiempo son iguales. Entonces, ¿por qué existiría en este y no en otro? Diría Hobbes. ¿Cierto? Entonces, por conclusión, tiene que haber algo más, aparte del espacio y del tiempo, que permita que las cosas comiencen a existir. ¿Sí? Entonces, por conclusión, necesariamente todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ante eso, Hume responde lo siguiente. Ante eso, Hume responde lo siguiente. Nuevamente apela a el principio de diferencia y separación, pero esta vez, digamos, en su versión contraria, es decir, que si no es diferenciable, no es separable para la imaginación, para la mente, ¿cierto? Y lo que nos dice al respecto es lo siguiente, no es distinta ¿Recuerdan ¿Recuerdan lo que vimos sobre las ideas generales, que en el fondo son ideas particulares con un cierto grado, con unas ciertas cualidades que tienen un determinado grado y que lo que hace la mente es que representan a todas las demás? Aquí pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Es decir, cuando imaginamos la existencia de algo o cuando que algo comienza a existir, no se diferencia, es imposible separar las ideas de el comienzo de algo de el comienzo de algo en un tiempo y en un espacio, ¿cierto? Es decir, si nos imaginamos que algo comienza a existir, necesariamente nos lo tenemos que imaginar comenzando a existir en un tiempo y en un espacio. Entonces, como esas ideas no se pueden separar, no son distinguibles, no son diferenciables. Por ende, imaginar el comienzo de algo necesariamente implica imaginar el tiempo y el espacio en el que eso comienza, ¿sí? Y por ende, si podemos, si podemos imaginar que algo empieza a existir sin causa, podemos imaginarlo en eso mismo en un tiempo y en un espacio, ¿cierto? Es decir, si imaginamos que algo comienza a existir y además en un tiempo y en un espacio, y si ya sabemos que podemos imaginarlo sin apelar a una causa, entonces la cuestión del espacio y el tiempo no es relevante o no muestra la necesidad de que exista una causa. Entonces, por ende, el tiempo y el espacio no obligan a considerar una causa. Entonces, Hobbes pretendía demostrar
la necesidad de que existiera una causa, apelando a la cuestión del espacio y del tiempo. Y Hume, digamos, echando mano de ese principio de la diferencia y la separación, y de que las ideas siempre son imaginadas con unas características particulares, nos muestra entonces que uno, si imaginamos el comienzo de algo, lo imaginamos necesariamente en un tiempo y en un espacio. Y como lo imaginamos en un tiempo y en un espacio, y ya sabemos que podemos imaginarlo sin causa, entonces el tiempo y el espacio no implican o no nos conllevan necesariamente a concebir una causalidad, ¿cierto? Entonces, eso por el lado de Thomas Hobbes. Luego, se dirige a los argumentos del filósofo Clarke, de Samuel Clarke, si no estoy mal. Creo que es el nombre. Que nos dice lo siguiente, plantea las siguientes premisas. Si una cosa no tiene causa, se produciría a sí misma, o digamos, el objeto mismo sería su propia causa, ¿cierto? No sería generado o causado por otra cosa diferente, ¿sí? Si se produce a sí misma, entonces deberá existir antes de comenzar a existir, lo cual nos llevaría a una contradicción en los términos. Estaríamos pretendiendo que una cosa existiera y no existiera al mismo tiempo. Por ende, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿cierto? Entonces lo hace apelando al concepto mismo aristotélico, para los que están viendo metafísica, de causa eficiente, ¿sí? De que algo más ha generado la existencia de cualquier objeto. Porque si no fuera así, entonces el objeto mismo sería su propia causa, pero entonces tendría que existir antes de comenzar a existir, lo cual es completamente contradictorio, lo cual es absurdo. Entonces, por ende, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y ante eso, ¿qué responde Hume? Básicamente está diciendo que el argumento de Clarke cae en una falacia de petición de principio. Es decir, que ya está suponiendo de entrada la causa antes de demostrarla. Al intentar demostrarla, ya la está suponiendo. ¿De qué manera? Dice, pero si se supone que la idea es eliminar el concepto de causa, o al menos mostrar que no es algo necesario, usted porque ya está presuponiendo, señor Clarke, que el objeto mismo sería entonces su propia causa, ¿cierto? Es decir, ya está presuponiendo lo que quiere demostrar. En eso consiste esa falacia de petición de principio, ¿sí? Si vamos a excluir el concepto de causa, si vamos a imaginar que algo existe sin que haya sido causado, entonces hay que imaginarlo en todas las posibilidades, es decir, incluido la posibilidad de que el objeto mismo haya sido su propia causa. Por ende, lo que está haciendo el filósofo Samuel Clarke, es incurrir en una petición de principio. Entonces eso por otro lado. Y finalmente,
Locke hace el siguiente razonamiento. Si algo no tiene causa, se está diciendo que fue producido por nada, ¿cierto? Y lo pongo entre comillas. Sí, es muy parecido, incluso el mismo Hume lo dice, al argumento de Clarke. Nada no puede ser algo, mucho menos producirlo o causarlo. Por ende, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿cierto? Y ante eso, Hume pues responde que está cayendo en el mismo error en el que está incurriendo Clarke, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, está presuponiendo que incluso esa nada, entre comillas, sería una causa, lo cual ya está cayendo en esa petición de principio, es decir, suponiendo de entrada lo que quiere demostrar, ¿cierto? Y finalmente, él muestra una especie de cuarto argumento, no lo atribuye a ningún pensador en especial, sino que digamos algo que se manejaba mucho entre la filosofía académica de la época, la escolástica, ¿sí? Que es en la definición misma de efecto está implicado el concepto de causa, ante lo cual Hume responde lo siguiente. En ningún momento he dicho yo, dice Hume en el tratado, en ningún momento he dicho yo que todo lo que comienza a existir es un efecto. No, simplemente estoy diciendo algo comienza a existir, sin más, ¿sí? Y lo que dice es que la pregunta no es si todo efecto tiene una causa, sino si todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y él hace una analogía bastante, bastante graciosa, pero muy, muy esclarecedora sobre este argumento. Es decir, el hecho de que todo hombre casado tenga esposa no quiere decir que todos los hombres tengan esposa, ¿cierto? Es decir, está pretendiendo mezclar dos conceptos diferentes. Una cosa es lo que tomamos como efecto, que efectivamente por definición tiene que tener una causa, pero lo que nos estamos preguntando aquí, dice Hume, es si todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y no es lo mismo decir todo lo que comienza a existir que decir efecto. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, finalmente, ya con todo esto, Hume cada vez va, digamos, reforzando más su consideración de que no se puede demostrar de forma a priori, es decir, apelando solamente a razonamientos lógicos, a las definiciones, a definiciones de ideas, demostrar entonces
que todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿cierto? Es decir, esa es una conclusión con la que, digamos, todos estamos de acuerdo, a la que constantemente estamos apelando en nuestros razonamientos, pero que es producto de la observación, es producto de la experiencia, no es producto de un razonamiento lógico, de un razonamiento a priori, ¿cierto? Entonces, esa es finalmente como la distinción que quiere hacer. Bueno, a diferencia de mis colegas filósofos, de los metafísicos, que quieren pretender que todo lo que comienza a existir tiene una causante y es algo necesario, es algo como por definición misma, sería casi un axioma como casi geométrico, casi aritmético. Dice, no, no es algo que funcione como un axioma evidente por sí mismo, por su propia definición, sino que es algo a lo que nosotros hemos llegado gracias a la observación del mundo, a lo que hace nuestra imaginación cuando tiene impresiones, saca las ideas de esas impresiones y empieza a asociarlas y a relacionarlas unas con otras, y es de ahí de donde saca esa noción de causalidad, ¿sí? Entonces, de la conclusión general, lo cual quiere decir entonces una cuestión de hecho, ¿cierto? Entonces, al mostrarse que tiene que ser, que si no puede ser una relación de ideas, entonces tiene que ser una cuestión de hecho, entonces la pregunta que hay que plantearse es, ¿por qué de nuestra experiencia, por qué de nuestras observaciones concluimos ¿sí? ¿Por qué nuestra experiencia nos lleva a concluir o nos lleva a afirmar que determinadas cosas tienen necesariamente determinados efectos, ¿sí? Entonces ya ahí pasamos a la sección número 4, que, cuyo título, cuyo título dice de los elementos componentes de nuestros razonamientos concernientes a causas y efectos. Es decir, listo, ya demostramos que un razonamiento causal no es un razonamiento lógico, sino que es una conclusión derivada de la experiencia. Ahora bien, ¿qué elementos componen ese razonamiento causal que es derivado de la experiencia? Entonces nos explica lo siguiente. Entonces, un razonamiento causal lo que hace es, ante todo, pues mostrar efectivamente mostrar la existencia de una causa, y lo puede hacer de las siguientes maneras. Mediante mostrar otras causas anteriores, ¿cierto? Pero eso nos llevaría
a un razonamiento hacia el infinito, ¿cierto? Porque si nos pusiéramos a decir esto fue causado por esto, y esto por esto, y esto por lo demás allá, pues entonces nunca terminaríamos, ¿cierto? Sí. Sino terminando con una impresión o mínimamente con una idea de la memoria, dice Hume, ¿cierto? Que digamos tiene un cierto nivel al ser de la memoria y al respetar el orden y las cualidades de las impresiones, puede llegar a servir para realizar el razonamiento causal. Más allá de la cual no hay nada que razonar. Y nos da un ejemplo bastante ilustrativo para ese asunto que me gustaría que lo viéramos, ¿cierto? Sí. Ya lo vamos a buscar. En la página 188, en la página 188, Hume da el siguiente ejemplo. Entonces dice, para dar un ejemplo de esto, podemos escoger cualquier suceso de la historia y examinar por qué razón creemos en él o lo rechazamos. Así, creemos que César fue asesinado en el Senado durante los idus de marzo. Y creemos esto por hallarse establecido por el testimonio unánime de los historiadores que convienen en asignar ese determinado tiempo y lugar a dicho suceso. En este caso, están presentes a nuestra memoria o a nuestros sentidos ciertos caracteres y letras, y recordamos también que estos caracteres han sido empleados como signos de ciertas ideas. Estas ideas estaban o en las mentes de quienes se hallaban inmediatamente presentes en esa acción y recibieron directamente las ideas de su existencia, o han sido derivadas del testimonio de otras personas. A su vez, estas ideas pueden derivarse de otro testimonio por una gradación perceptible hasta llegar a quienes fueron testigos de vista o espectadores del suceso. Es obvio que toda esta cadena de argumentos o conexión de causas y efectos está basada, en principio, sobre caracteres o letras vistos o recordados, y que sin la autoridad de la memoria o los sentidos, todo nuestro razonamiento sería quimérico e infundado, pues en ese caso cada eslabón de la cadena pendería de otro, pero no habría cosa alguna fijada al extremo, capaz de sostener el todo, y entonces no existiría ni creencia ni evidencia. Esto es lo que realmente sucede con todos los argumentos hipotéticos o razonamientos por suposición, en donde no hay ni impresión presente ni creencia en una existencia tal, ¿cierto? Entonces, con ese ejemplo que está diciendo Hume, tenemos que aterrizar en algún momento, tenemos que terminar nuestro razonamiento causal en algo que sea nosotros mismos o sea otras personas, pues en el caso del ejemplo de Julio César, hayan experimentado directamente, hayan tenido la impresión correspondiente, porque si no, nos extenderíamos hacia el infinito en ese razonamiento causal.
si se les va ocurriendo alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar, de una lo dicen. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, finalmente tenemos que aterrizar en impresiones de los sentidos, o de la memoria. Todo razonamiento causal tiene que terminar en una impresión, en algo que nosotros, o por lo menos otras personas en las que podamos confiar en su testimonio, hayan experimentado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que continúa aquí? Entonces, bueno, en todo razonamiento causal tenemos necesariamente una impresión, ¿sí? La idea que se deriva de esa impresión y la idea de que esa impresión produjo o causó otra cosa. Entonces, que del fuego, perdón, salió el humo, ¿cierto? Entonces, esos dos elementos son fundamentales para considerar un razonamiento causal. Entonces, ¿qué es lo que habría que examinar en últimas? Nos dice Hume. Bueno, entonces, uno, ¿en qué consiste esa impresión? ¿Qué pasa con esa impresión? ¿Cómo transitamos o cómo derivamos de esa impresión cómo se da esa conexión entre una impresión que estamos teniendo y otra impresión que estamos teniendo y por qué la imaginación junta esas ideas de forma tal que considera que ahí hay una conexión tal que decimos tal cosa produjo la otra, ¿cierto? Entonces, frente a la cuestión de las impresiones, nos explica Hume lo siguiente. Como ya habíamos visto en las sesiones anteriores, a él no le interesa o considera que no está en su competencia explicar cómo se dan las impresiones de los sentidos. Es decir, cómo a partir de mi experiencia con un objeto, mi vista, mi oído o mi tacto experimenta ese objeto. Entonces a él no le interesa explicar por qué se da, sino, bueno, es decir, partimos del hecho de que tenemos impresiones y a partir de ahí hacemos el camino hacia adelante. Pero sí le interesa hablar de que de esas impresiones pues nos surgen unas ideas que consideramos ideas de la memoria, ¿cierto? Porque son, digamos, el recuerdo inmediato o el recuerdo nítido, fuerte de esa impresión que tuvimos. Y la inmensa mayoría de nuestros razonamientos causales provienen, dice Hume, de esas ideas, que unas son de la memoria y otras son de la imaginación. Y aquí va a ser una afirmación bastante, bastante interesante, digamos, que es esperable desde la lógica que está manejando, pero que, digamos, no había mencionado, no había desarrollado todavía, ¿cierto? Y es que la diferencia entre la memoria y la imaginación, las diferencias son fundamentalmente dos.
las ideas de cada una no son diferentes en cualidades, pues ambas provienen en última instancia de impresiones, ¿cierto? Ambas provienen de impresiones, incluso las de la imaginación, porque como les había mostrado, incluso las cosas que la imaginación concibe, que no hemos experimentado de forma empírica, las arma o las imagina a partir de ideas más simples de cosas que sí hemos experimentado necesariamente. Entonces, incluso las ideas de la imaginación, en última instancia, tienen que apelar a impresiones de los sentidos, ¿cierto? Con mayor razón las de la memoria, ¿sí? Entonces, digamos que en cuanto a las cualidades o a o una diferencia esencial o sustancial entre las ideas de la memoria y de la imaginación, no la hay. Es decir, si yo recuerdo un, si yo recuerdo una manzana roja que, que, que vi hace un rato e imagino la misma manzana roja, son la misma manzana roja, es decir, el mismo color, la misma forma, las mismas cualidades, ¿sí? Simplemente que la memoria lo que hace es respetar el orden de esas ideas y la imaginación coge las ideas, las junta con otros órdenes, las junta de otras maneras y crea ideas nuevas que no necesariamente hemos experimentado, ¿cierto? Los mecanismos de la mente, ¿sí? La única diferencia verdadera es que la memoria respeta el orden de esas ideas y la imaginación lo cambia o lo altera para crear otras ideas que no necesariamente hemos tenido que experimentar, ¿cierto? Entonces, finalmente, la única diferencia entre las ideas de la memoria y las de la imaginación es que las de la memoria, las de aquellas, son más fuertes, así como las impresiones tienen un grado de nitidez, de vivacidad o de fuerza mayor que las ideas de la memoria, de igual manera, tienen un grado de nitidez o de vivacidad o de fuerza mayor que las de la imaginación. ¿Sí? Entonces, en tanto mecanismo de la mente, la memoria respeta el orden de las ideas y la imaginación altera el orden de las ideas. Esa es la única diferencia entre memoria e imaginación como mecanismos de la mente. Y en cuanto al producto, las ideas de la mente, las de la memoria, son más fuertes, son más nítidas, ¿cierto? Tienen un grado de fuerza mayor en nuestra mente. Es decir, cuando nosotros decimos yo recuerdo, ¿cierto? Se supone que uno tiene una imagen mucho más viva, una imagen mucho más nítida de algo que se supone pasó en la realidad. Así incluso diga Hume, uno se esté equivocando y resulte que eso no pasó o que no pasó de la misma forma como uno cree que lo está recordando, pero de todas maneras, esas ideas, esa imagen tiene una fuerza tal que nosotros la consideramos como un recuerdo y no simplemente como algo que uno está imaginando. Y lo que uno simplemente está imaginando, pues entonces es, en tanto ideas, exactamente lo mismo, simplemente que es menos nítido, es menos fuerte, y como es menos nítido y menos fuerte y aparece menos, de forma menos vivaz en la mente, entonces no lo consideramos necesariamente
como algo real, ¿cierto? O como algo que hayamos experimentado, ¿cierto? Entonces, esa sería como las únicas diferencias fundamentales entre la memoria y la imaginación. De ahí que Hume afirme lo siguiente. ¿Me permiten, por favor, unos segunditos? Sí, dale, Daniel, ven pueda. Listo, ahora sí, espero que estos audífonos me aíslen un poquito más el sonido de afuera. Listo. Entonces, iba en que tanto las ideas de la memoria como las de la imaginación aunque generalmente nosotros le damos mayor grado de certeza, es decir, le damos mayor grado de creencia a las ideas que consideramos que son de la memoria, puede llegar a suceder que algo que es producto de la imaginación tenga un nivel de grado de fuerza tal, tenga un nivel de nitidez tal, que nosotros le demos un carácter de realidad, un carácter de certeza o de creencia. Entonces, en últimas, tanto en la memoria como en la imaginación, las ideas en cuanto a las cualidades de esas ideas, es decir, una manzana roja recordada o imaginada sigue teniendo las mismas cualidades de una manzana roja, simplemente que nosotros por lo general le damos un mayor asentimiento o una mayor creencia a lo que consideramos que proviene de la memoria, lo que consideramos que es algo recordado, ¿sí? Y es esa creencia, es ese nivel de nitidez, de fortaleza de la idea que en nuestra mente se presenta y con la cual nosotros le damos un asentimiento, es esa creencia un componente fundamental del razonamiento causal, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros hacemos razonamientos causales, por lo general, o la inmensa mayoría de las veces, nosotros le damos ese carácter de creencia, en tanto
ese razonamiento causal proviene en última instancia de una impresión o de una idea de la memoria, ¿cierto? Entonces, esa creencia es una de las bases de ese razonamiento causal, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, nos dice Hume, bueno, a partir de la impresión, de lo que nosotros experimentamos y de las ideas que se van recogiendo en nuestra mente, nosotros inferimos o derivamos una causalidad, ¿cierto? Y eso, digamos, ya se podía ver con lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, finalmente la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo derivamos entonces esa idea de causalidad de las impresiones, ¿cierto? ¿Cómo derivamos esa idea de causalidad de las impresiones? Sabiendo, por ejemplo, teniendo ya muy claro con lo que se demostró frente a los argumentos en contra de querer demostrar la causalidad de forma a priori, ya sabemos que no hay objeto que implique por definición la existencia de otro, ¿cierto? Porque si implicara por definición la existencia de otro, ni siquiera mi imaginación podría concebirlo de forma aislada. Es decir, si un objeto A implicara por definición el objeto B, entonces ni siquiera mi imaginación, que es capaz de concebir cosas que no existen en la realidad empírica, ni siquiera mi imaginación podría concebir A sin concebir B. Así como le es imposible concebir un círculo cuadrado porque estaría contradiciendo la definición de círculo, por lo cual a la imaginación le queda imposible concebir algo así. Entonces, tendría que darse que le fuera imposible a la imaginación concebir A sin concebir B. Pero, por principio de diferencia y separación, si son dos cosas diferentes, la imaginación puede concebirlas de forma separada. Entonces, en cuanto a priori, en cuanto, digamos, razonamiento estrictamente conceptual, estrictamente lógico, no hay objeto que implique por definición la existencia de otro. Si nuestra mente hace la asociación de ideas de un objeto A con un objeto B, lo hace no por razonamiento lógico, sino por experiencia. Solo se da por experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo es esta experiencia? Entonces, ya nos lo ha mencionado en un par de ocasiones. Ya nos lo ha mencionado en un par de ocasiones que una de las primeras cosas que experimentamos es la siguiente. Percibimos con frecuencia que dos objetos se manifiestan de forma continua o contigua, mejor dicho, ¿sí? Uno junto al otro y sucesivo, ¿sí? Es decir, esa es, digamos, la experiencia sensible más inmediata a partir de la cual nuestra mente deriva la idea de causalidad. El hecho de ver
de forma constante, de forma repetitiva, que un objeto A y un objeto B siempre se dan juntos y primero uno y después el otro, ¿cierto? Entonces, los ejemplos que había puesto la clase anterior. Entonces, si yo veo de forma repetitiva que al caerle agua a un aparato eléctrico, este empieza a ser corto, y si no lo veo una vez, sino que lo veo varias veces, entonces mi mente realiza la asociación de ideas, ¿sí? Realiza la asociación de ideas entre esos dos objetos y concluye que hay una relación de causalidad en ese suceso, ¿sí? O si acerco mi mano al fuego y siento que aumenta la temperatura, o si siento el calor y lo hago repetidas veces, entonces en el momento en que mi imaginación o mi mente conciba el fuego y conciba la idea de mi mano acercándose, inmediatamente, por asociación natural, ¿cierto? En este caso, una contigüidad, llega a la conclusión de que eso es causal, ¿cierto? De esa experiencia derivamos una conjunción constante, ¿cierto? Es decir, que al percibir o al imaginar o al concebir en la mente uno de los objetos, el objeto A, ¿sí? Inmediatamente nos va a surgir, por asociación de ideas de esa conjunción constante, nos va a surgir la idea del otro objeto, ¿cierto? Entonces, es esa conjunción constante Es esa conjunción constante la que nos hace inferir la idea de causa-efecto, la idea de causa-efecto de de la impresión de los objetos, ¿cierto? Esa experiencia de la conjunción constante nos produce la idea de causalidad, obviamente, obviamente no, pues, a través de la imaginación, que hace una asociación de ideas de forma natural, porque digamos ya sabemos que no es producto de que no es producto de un razonamiento lógico, ¿cierto? Permítanme nuevamente, qué pena con ustedes,
Parece que mi hija quiere estar en clase. No hace sino llamarme. Entonces se las presento y me va a tocar dejar por un momento el tablero y seguirles explicando así, solamente hablando, ¿sí? Listo. A ver si así deja trabajar a papá, ¿sí? Entonces, les iba diciendo que esa experiencia de la conjunción constante nos produce la idea a través de la imaginación, ¿cierto? Es la imaginación a través de una asociación de ideas, producto de la experiencia de que dos objetos siempre aparecen en esa conjunción, es decir, siempre aparecen contiguos y siempre aparecen de forma sucesiva. Entonces es la imaginación la que nos conlleva a concebir una idea. ¿Y cuál es esa idea que nos hace concebir la imaginación? La de conexión necesaria. ¿Sí? Es esa idea de conexión necesaria, es decir, que hay algo que une a ese objeto A o a ese objeto B de tal manera que uno es causa del otro. Y entonces, ¿en qué consiste esa idea de la conexión necesaria? Esa idea de la conexión necesaria, dice Hume, algunos filósofos la han concebido como una suerte de poder o una suerte de capacidad que debería haber en la relación entre los dos objetos, o al menos en alguno de esos objetos, de manera que uno sea capaz de producir, por eso es un poder de producción, para que el otro objeto pueda comenzar a existir, ¿cierto? Pueda comenzar a existir. Pero entonces la pregunta que hace Hume es, bueno, si existe semejante cosa como un poder de producción, si existe semejante cosa como un poder de producción, nuevamente es una idea que tenemos en nuestra mente, y ante toda idea que tenemos en nuestra mente, pues la pregunta que hay que hacer es cuál es esa impresión correspondiente a esa idea, ¿sí? ¿Cuál es esa impresión correspondiente a esa idea de un poder de producción que hubiera en un objeto o en la relación entre esos objetos, de manera que se pudiese justificar a través de la experiencia la existencia de esa causalidad, ¿cierto? Pues la respuesta que da Hume es que evidentemente no existe no existe una impresión correspondiente de ese poder de producción. ¿Por qué? Porque no lo encontramos en las cualidades de los objetos de forma separada. Es decir, en qué parte del fuego o en qué cualidad del fuego podríamos encontrar ese poder de producción que hiciera que surgiera el humo, ¿cierto? Entonces, como en las cualidades de los objetos o lo que nosotros percibimos que son los objetos, no encontramos ese poder de producción, entonces, en últimas, es una ficción de la imaginación. Ahora, adelante. Daniel, buenos días. Daniel, es que no logro entender o comprender el poder de producción ahí. O sea, ¿cómo lo identifico? O si me puede dar un ejemplo. Claro, es que justamente esa es la idea que quiere evaluar Hume, que es postulada por algunos de los filósofos de su época. Y justamente ese no entender
para Hume sería una de las evidencias que muestran que no existe una impresión correspondiente, no existe algo que nosotros experimentemos con nuestros sentidos que nos diga, ahí está la capacidad o el poder del fuego de producir el humo, ¿cierto? O en cualquier otro ejemplo. Es decir, esta idea es una idea que surge en nuestra imaginación a partir de la experiencia de esa conjunción constante, ¿cierto? Es decir, a partir de ver todas las veces que nosotros experimentamos el fuego, de ver que sale el humo, nosotros creemos o inferimos, o digamos, nos hace surgir la idea en la imaginación de que tendría que haber algo, así como la idea de sustancia, de que tendría que haber algo que hiciera que una cosa causara o produjera la otra, o hiciera surgir la existencia de la otra. Pero finalmente lo que nos dice Hume es que tal cosa no existe, así como la idea de sustancia es ficticia, pero es producto de algo que la imaginación concluye a partir de las cualidades de los objetos y de que, digamos, en cada uno de los objetos se dan unas ciertas cualidades comunes. Entonces la mente concibe la existencia de ese algo inherente a esas cualidades, pero Hume dice, eso no existe porque no lo podemos experimentar, no hay una impresión correspondiente. Lo mismo sucede con ese poder de producción. Es algo que los filósofos conciben, que intentan de alguna forma explicar con ese concepto el problema de la causalidad, pero es algo vacío, ¿cierto? Es algo inexistente. Gracias, Daniel. Entonces lo que sucede en realidad es lo siguiente. Hay una conjunción constante entre dos objetos. Y a partir de ahí derivamos la idea de una causalidad, de que algo ha sido generado a través de un cierto poder por otra cosa. Y ante eso, esa idea adquiere una fortaleza tal, adquiere una seguridad tal en nuestra mente, que nosotros le damos ese carácter de creencia o ese carácter de certeza. Es decir, es una idea de la imaginación ficticia, ¿cierto? Pero que adquiere una fuerza tal y es algo con lo que todos nosotros estamos de acuerdo, o algo que nosotros suponemos incluso, damos por sentado en muchos de nuestros razonamientos, que adquiere esa creencia o esa certeza, ¿cierto? Y en últimas, ¿qué es esa creencia o esa certeza? No es una cualidad del objeto, no es algo que se encuentra en el objeto. Qué pena, muchachos. Listo, ahora sí. Entonces, esa creencia o esa certeza no es algo que se encuentra en los objetos, sino en lo que Hume llama el modo, en una forma o en un modo, una manera de concebir en nuestra mente la existencia de esos objetos, ¿cierto? Es decir, no es algo que se encuentre en las cualidades, sino en la manera en que nosotros imaginamos, recordamos o concebimos en nuestra mente la existencia de esos objetos. Entonces, el ejemplo que pone Hume es también sumamente esclarecedor.
Cuando alguien da una proposición, cuando alguien dice una proposición, ¿cierto? Y esta vez ya no voy a poner César murió en los siglos de marzo, sino César murió en su cama, murió enfermo en su cama. Sabemos que esa es una idea falsa, ¿cierto? Es decir, no damos nuestro asentimiento, no le damos un carácter de certeza a esa idea. Y sin embargo, nosotros podemos imaginar, nosotros nos podemos hacer en nuestra cabeza la imagen de César muriendo en su cama, ¿cierto? Entonces, si en realidad hubiera pasado eso, la imagen seguiría siendo la misma, ¿cierto? Es decir, si hubiera pasado o si no hubiera pasado, la imagen que tenemos en nuestra cabeza no cambia, sigue teniendo las mismas cualidades, sigue teniendo las mismas características. Lo que hace que nosotros no le demos certeza, no le demos creencia a la afirmación de César murió en su cama, es una manera en que nosotros tenemos de concebir esa idea. ¿Y cuál es esa manera que nosotros tenemos de concebir esa idea? Es una nitidez o una fuerza o una vivacidad mucho menor que hace que nosotros sepamos que esa es una idea imaginaria y no un hecho real que pudiera derivarse de una impresión o de un recuerdo nítido o de una idea de la memoria. Entonces, a la larga, lo que nos dice Hume es lo siguiente. La idea de causalidad no es más que una idea ficticia producida por la imaginación, pero al que nosotros los seres humanos le damos un carácter de certeza tal que nos acostumbramos a darle ese carácter de certeza, y es esa misma fuerza de la costumbre, la que hace que nosotros ya demos por sentado la existencia de esa causalidad. En últimas, esta conexión necesaria, ese poder de producción que los filósofos conciben que debe haber en los objetos que son causados, ¿cierto? Uno por otro, esa conexión necesaria o ese poder de producción no existen, no tienen una impresión correspondiente. Es decir, ¿dónde está la conexión necesaria entre el fuego y el humo? Lo que dice Hume es, nuestros sentidos solamente pueden ver el fuego y el humo como objetos que, digamos, en sí mismos son separados porque nosotros podemos concebir las ideas de forma separada. La unión, o digamos el eslabón, lo que une causalmente el fuego y el humo, es simplemente una idea que la imaginación produce a partir de notar todas las veces que del fuego sale el humo. Y eso hace que incluso ya no necesitemos seguir experimentando el fuego para nosotros saber que en el futuro del fuego va a seguir saliendo el humo. Otro ejemplo, sí. Entonces, pues remitiéndome nuevamente al poder de producción, pues se podría decir que ese eslabón que no vemos o que no logramos entender de dónde viene, podría ser el poder de producción. Exacto. Y es algo inexistente. Es algo de lo que no hay una impresión, no es algo que nosotros experimentamos. Es decir, que simplemente esa asociación. Exacto. Es producto de una asociación que hace la imaginación de dos ideas. Es decir, nosotros vemos el fuego, ¿sí? E inmediatamente vemos el humo, ¿cierto? Y lo vemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1000 veces, 2000 veces, etc. ¿Cierto? Entonces, lo que la imaginación hace es notar que hay una conjunción constante, que los dos objetos siempre aparecen juntos y siempre aparece uno después del otro. Entonces, deriva una conjunción constante. Y de esa conjunción constante inventa, ¿cierto?,
así como inventa otras cosas que no experimentamos, inventa esa conexión necesaria o ese poder de producción. Lo que pasa es que es una idea a la que nos acostumbramos de forma tal, y dice que la costumbre tiene una fuerza muy grande en nuestras ideas, a la que nos acostumbramos de forma tal que le damos ese asentimiento o le damos esa creencia, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que concluye Hume es que la causalidad es una ficción de la imaginación a la que los seres humanos nos acostumbramos, y por esa misma fuerza de la costumbre le damos certeza, le damos creencia, le damos asentimiento, ¿cierto? No sé si así está mejor, Aura. Sí, claro que sí, Daniel, muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Listo, muchachos, entonces para la próxima semana vamos a tratar de la crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Vamos a tratar primero lo que son los dos prólogos de la crítica de la razón pura. A los que no acceden todavía al aula virtual, ya les envié el texto por correo y ya les hice pues la invitación. Y los demás, pues en el aula virtual encuentran el texto para la próxima semana. ¿Listo? Daniel, muchas gracias. Listo, muchachos, aquí me disculpan esta hermosura. La próxima que vez estar en la pone a clase. escribir a ella para que le rinda. ¿Cómo? La próxima vez la pone a escribir a ella. Ah, sí, va a tocar enseñarle. Bueno, muchachos, nos vemos la otra semana. Que tengan un feliz día. Daniel, yo tengo una pregunta. Sí. Pues con respecto al, yo estoy un poco como preocupada con el examen y quisiera, pues yo he estado leyendo y en las clases puedo ver los videos. ¿El examen va a ser preguntas abiertas o son preguntas múltiples o son de cada, como el enfoque general de cada autor? Son abiertas y obviamente son de comprensión, ¿cierto? Para mostrar una comprensión adecuada pues, de los conceptos y de los argumentos Okay. de los autores. Más o menos así como un ejercicio más o menos similar al que hicimos en el foro. Sí, algo así parecido. Ok, gracias. Algo así parecido, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, Gracias. feliz fin de semana. Pues igualmente, hasta luego.